Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que sé que a muchos de ustedes les ha estado dando vueltas en la cabeza, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo turco y la pareja de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Porque hoy vamos a desmenuzar una noticia que ha causado un verdadero revuelo. Hande revela la verdad. Kerem mintió sobre esto en su relación. Sí, lo escucharon bien. Parece que hay secretos que salen a la luz y nosotros, como siempre, estamos aquí para contárselos con todo detalle. Prepárense porque esta historia tiene miga y promete ser bastante interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, les recuerdo a todos los que aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, noticias y análisis sobre sus celebridades favoritas. Solo tienen que darle al botón de suscripción y activar la campanita, así de fácil. Bueno, vamos directo al grano porque la noticia es jugosa. Durante mucho tiempo, hemos visto a Hande Erçel y Kerem Bürsin como una de las parejas más queridas y sólidas del mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla en Senkalkapm traspasó la ficción y se convirtió en una relación real que enamoró a millones de fans alrededor del mundo. Y la verdad es que ellos siempre se mostraron muy abiertos y sinceros con su público, compartiendo momentos de su vida juntos, viajes, eventos y demostrando un amor que parecía inquebrantable. Sin embargo, como suele pasar en el mundo de las celebridades, las apariencias a veces engañan, o al menos, no cuentan toda la historia. Y hoy, por fin, tenemos información que apunta a que Kerem Bürsin, al parecer, no fue del todo transparente con Hande y con nosotros, sus seguidores, sobre un aspecto importante de su relación. La revelación, o la que se le atribuye a Hande, ha salido a la luz a través de fuentes cercanas y, según los rumores, proviene de la propia Hande, quien habría decidido poner fin a la ambigüedad y aclarar las cosas. Pero, ¿de qué se trata esta supuesta mentira? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Todo parece girar en torno a las intenciones a largo plazo y el compromiso en su relación. Sí, ese tema tan delicado y a veces esquivo en las relaciones de pareja, y más aún cuando ambos son figuras públicas con agendas apretadas y carreras en constante ascenso. Los rumores que circulaban y que ahora parecen confirmarse apuntan a que Kerem, durante un tiempo, podría haber estado jugando a dos bandas, o mejor dicho, a tener una perspectiva diferente sobre el futuro de la relación que la que Hande tenía o esperaba. Se habla de que Kerem, quizás por presiones de su carrera, por miedo al compromiso o simplemente por una visión diferente de la vida, habría estado minimizando o posponiendo conversaciones importantes sobre planes de futuro juntos, como matrimonio, hijos o incluso la consolidación de un hogar más permanente. Y Hande, que siempre ha sido retratada como una persona fuerte, independiente y con las ideas claras, habría llegado a un punto en el que ya no podía seguir aceptando esta incertidumbre. Imaginen la situación. Estás en una relación que parece idílica, que la gente adora, pero en privado, sientes que tu pareja no está en la misma sintonía en cuanto a lo que significa para siempre. Hande, según lo que se comenta, habría estado esperando más de Kerem en términos de compromiso y planes concretos. Habría querido construir algo más sólido, más allá del presente romántico y apasionado que compartían. Y cuando se dio cuenta de que las palabras de Kerem no se traducían en acciones o en un compromiso firme hacia un futuro compartido, es cuando, aparentemente, tomó la decisión de buscar la verdad. Y aquí es donde entra la figura de Hande como la reveladora. Se dice que ella misma, en conversaciones privadas con personas de su círculo íntimo, habría expresado su decepción y su sentimiento de haber sido engañada, no en el sentido de infidelidad, sino en el sentido de una falta de honestidad sobre sus verdaderas intenciones y su nivel de compromiso. Habría sido Hande la que, al confrontar la situación y no obtener las respuestas claras que buscaba, habría decidido ser ella quien pusiera fin a la ilusión, o al menos, a la versión de la relación que se proyectaba públicamente. Es crucial entender que en este contexto, la mentira no se refiere a algo tan grave como una infidelidad física, sino a una falta de alineación en las expectativas y a una posible ocultación o minimización de la realidad sobre sus verdaderos planes de futuro. Kerem quizás se sentía cómodo en la fase actual de la relación, disfrutando del amor y de la compañía, pero sin la presión de tener que definir un camino a largo plazo que involucrara un compromiso más profundo. Y Hande, por otro lado, una mujer que ha demostrado tener metas y aspiraciones claras en su vida personal y profesional, habría buscado una estabilidad y una visión de futuro que sentía que no estaba recibiendo.
La verdad que Ande revela, por lo tanto, sería la de la discrepancia entre lo que Kerem proyectaba o decía superficialmente sobre su relación y lo que realmente sentía o estaba dispuesto a hacer en cuanto a un compromiso serio y duradero. Ande, al ser una persona que valora la honestidad y la transparencia en las relaciones, no pudo seguir adelante con una dinámica donde sentía que la verdad sobre el futuro no estaba siendo compartida abiertamente. Esto, por supuesto, ha generado un debate intenso entre los fans. Algunos defienden a Kerem, argumentando que quizás estaba abrumado por la fama o que simplemente tenía un ritmo diferente para el compromiso. Otros, en cambio, aplauden la valentía de Ande por no conformarse con menos de lo que merecía y por buscar la verdad, incluso si eso significaba el fin de una relación que muchos amaban. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la información que nos llega suele ser fragmentada y filtrada. Pero cuando una figura pública del calibre de Ande Erçel, conocida por su discreción y elegancia, se ve envuelta en este tipo de situaciones, y se rumorea que ella misma es quien ha sacado a la luz la verdad, es muy probable que haya un sustrato de realidad detrás de todo. La consistencia de los rumores y las fuentes que apuntan en la misma dirección le dan un peso considerable a esta versión de los hechos. La mentira de Kerem entonces no sería tanto una traición malintencionada, sino quizás una evasión de conversaciones difíciles o una falta de comunicación efectiva sobre sus verdaderas intenciones de cara al futuro. Ande, al revelar esta verdad, estaría defendiendo su propia necesidad de claridad y de un compromiso auténtico. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de ambos? Es difícil decirlo con certeza. Pero lo que está claro es que esta revelación, o la versión de los hechos que Ande habría compartido, ha puesto fin a la narrativa idílica que muchos teníamos de su relación. Ha abierto una puerta a la complejidad de las relaciones, incluso entre las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Y esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras parejas no están en la misma página que nosotros en cuanto a planes de futuro? ¿Cuántas veces hemos evitado conversaciones difíciles por miedo a la reacción, o por no querer enfrentar la realidad? La historia de Ande y Kerem, aunque sea de celebridades, tiene ecos en la vida real de muchos de nosotros. En resumen, lo que Ande ha revelado, o lo que se le atribuye a ella, es la verdad sobre la discrepancia en las intenciones de compromiso y planes de futuro en su relación con Kerem Bürsin. Parece que Kerem, por diversas razones, no habría sido tan claro o comprometido como Ande esperaba, y ella, al buscar la verdad y la honestidad, habría decidido poner fin a la ambigüedad, revelando así esta diferencia fundamental que existía entre ellos. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes hoy y desmenuzar esta noticia que ha dado mucho de qué hablar. Espero que les haya parecido interesante y esclarecedora. Como siempre, agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre esta revelación? ¿Creen que Kerem mintió o simplemente tenía una perspectiva diferente? ¿Apoyan la decisión de Ande? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Hasta pronto.